Jeremías 17, 7 y 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así en el 7. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. 8. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. ¿Pueden tomar su asiento, mis hermanos, mis hermanas? Qué buena es la palabra del Señor. Fíjese lo que dice la palabra, bendito el hombre. Y cuando dice hombre o mujer va en general, hermanos. Niños o aquel que confía verdaderamente en el Señor, dice bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es Dios. Esta palabra es una palabra de aliento para su iglesia del Señor, para aquellos que en alguna ocasión se han llegado a sentir mal o que en ocasiones estamos pasando por situaciones diferentes, cada quien. Pero ¿sabe lo bonito que es de la palabra del Señor? Que siempre hay algo que se queda en nuestro corazón. Cada vez que uno viene a la casa del Señor o que abre la Biblia, siempre hay algo que se te queda en tu corazón cuando verdaderamente quieres escuchar. Cuando verdaderamente estás dispuesto a escuchar palabra del Señor. Algo que el viernes aprendí, ¿verdad? O traté de entender algo que decía nuestro hermano Juan cuando abrió el servicio. Dijo, hoy yo no quería venir. Dijo, hoy me sentía mal, dijo. Pero dijo algo muy cierto, dice, ¿y qué culpa tiene el Señor que yo no tenga ganas de venir a la iglesia? Amén. Eso es algo, hermanos, que nosotros deberíamos de pensar antes de empezar en que si voy o no voy, antes de que si abro la Biblia o no la abro. Nuestro hermano Jonathan también al finalizar en la predicación del viernes decía algo muy similar. Dijo, el viernes yo también no quería venir. No es casualidad, hermanos, que los dos si usted estuvo aquí o escuchó la predicación, dijeron algo muy similar. Pero dijo mi hermano Jonathan, dijo, pero ¿qué tal que si el Señor tiene algo para mí? No me puedo perder la bendición. Y si el Señor hoy en este día quiere hablar a mi corazón, y si el Señor hoy tiene a alguien que dé un testimonio, y eso me va a servir. Dice que es algo que a mí yo aprendí, dije, sí es cierto, muchas de las veces se nos hace fácil no ir a la iglesia por X razón, que no es algo grave y solamente nos perdemos la bendición que ya estaba ahí. Pero la confianza debería de estar en el Señor. Amén. Donde quiera que nosotros nos paremos, la confianza debería de estar en el Señor. Dice, fíjese bien al finalizar el 8, dice, y aún en los días de sequía, dice, dará fruto. En días de angustia, dará fruto, no se quedará ahí. Esa es la verdadera confianza que deberíamos de tener en el Señor. Aún en días difíciles, se nos debería de ver que la confianza la tenemos en el Señor. Amén. Yo desconozco la situación por la que está pasando su pueblo, cada uno de ustedes. Ustedes desconocen mi situación, pero el Señor la conoce perfectamente. Y sabe perfectamente cada situación y aún sabía en este día que usted estaría escuchando el mensaje. Y que la honra sea para nuestro Señor, porque Él es el que habla a cada uno de nosotros. Amén. Cuando leemos su palabra, es Él directamente el que está hablando a cada uno de nosotros. No es casualidad que usted sepa leer y que tiene una Biblia a su alcance. No es casualidad que el Señor lo haya traído hoy. No es casualidad que se haya conectado a través de la internet y esté mirando la predicación, porque es palabra de Dios. Y usted va a creer lo que dice la Biblia, lo que ya está escrito, lo que hace muchos años se escribió precisamente para cada uno que queramos buscar de la palabra de Dios. Y cada uno que va a la iglesia no es porque sea perfecto, sino porque queremos ir cambiando cada día más. Es lo que la Biblia enseña. Y es lo que nosotros deberíamos de seguir, tener esa confianza en el Señor. Sin importar las situaciones, ahí deberíamos de estar ciertamente escudriñando la palabra, agarrándonos de ella para dar frutos aún en días de sequía. En días cuando parece todo oscuro, deberíamos de seguir dando fruto. Sin importar las situaciones, hermano. Vamos a ver solamente dos ejemplos de dos reyes
que en días difíciles clamaron al Señor y el Señor siempre estuvo ahí. Con esto los voy a invitar a que vayamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17, del 1 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Segunda de Crónicas 17, 1 dice así en el nombre de Jesús. Entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. 2. Y puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y puso guarnición en las tierras de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. 3. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales. 4. Sino que buscó al Señor Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no hizo como Israel. Para en esta ocasión ya se había dividido, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y solamente Israel, ¿verdad?, se había dividido, y estaba en Israel como se dividió después de Salomón. Vemos que se divide el pueblo y solamente Judá se le queda a Josafat. Josafat fue el cuarto rey después del rey David, que estuvo Salomón, ¿verdad? Pero después de todo eso, hermanos, hay algo que a mí me llama la atención, lo que la Escritura dice. Cuando ellos se dividen, dice que no hizo como Israel, sino se queda buscando al Dios de David, su padre, sino en los caminos de David, su padre. Y eso me llamaba mucho la atención porque en más de una ocasión encontramos a los reyes que dicen y anduvo en los caminos de David, su padre, o como en los caminos de David. Como que empieza a marcar un cierto linaje, un cierto personaje. Y cuando hablamos de David siempre creemos, o al menos yo imaginaba que cuando hablábamos de David, por los hechos que hizo de un grande rey, de alguien que empezó a reinar con mucha sabiduría, de alguien que empieza muy bien. Y me quiero enfocar solamente en las cosas buenas que hizo David. Me quiero enfocar más que nada en eso, porque muchas de las veces perdemos el tiempo mirando las cosas que hizo mal y todo eso nos agarramos. Hoy en este día me quiero enfocar en las cosas buenas que hizo David. Cómo buscó del Señor. Cuando usted lee los salmos, que hay varios salmos que se le atribuyen a David, lo vemos gemir, lo vemos llorar. Lo vemos incluso pues después de que cuando Betsabé tiene el niño, ayunar y llorar y a los 7 días se levanta. O sea, lo vemos de una manera, David, bien diferente, de una manera, y por eso yo imaginaba, o al menos yo personalmente, imaginaba un David que empieza enfrentando situaciones difíciles a una edad ya grande, a una edad madura. Pero no, hermanos. David empieza enfrentando al gigante en menos de 20 años. Por lo que dice la Biblia. No dice una edad exacta, pero acordándonos de lo que dice supuestamente la Biblia, dice que aquel que debería de salir a la guerra debería decir de 20 años hacia arriba. Mas sin embargo David no lo vemos incluido en ese ejército que tenía Saúl para la guerra. Eso me hace creer a mí personalmente, y es solamente lo que yo creo, ¿verdad?, que probablemente David lo enfrentó de una edad de menos de 20 años. Esto hay un mensaje también para los jóvenes, que a veces creemos que los jóvenes son demasiado jóvenes, pero el Señor puede usar a quien Él quiere, siempre y cuando haya esa disponibilidad. A veces decimos, no, es que son jóvenes y nos agarramos precisamente de la Biblia, hermano, cuando dice que los jóvenes flaquean, pero no terminamos de leer todos los pasajes. Entonces, no, hermanos, muchas de las veces los jóvenes tienen que salir a hacer lo que un adulto, que supuestamente es un adulto y que debería de estar bien consagrado para el Señor, a veces no lo hacemos.
Y a veces tiene que venir un joven a sacar lo que un adulto, alguien que debería de hacerlo, no lo está haciendo. Siempre y cuando el joven también busque y esté dispuesto y se consagre para el Señor. Fíjense que en este pasaje vemos a un Josafat que empieza buscando del Señor. Empieza tratando de quitar todo, limpiando todo. Empieza por él, fortifica todo. Y alguien puede decir, pues tiene un ejército muy grande, y más adelante vamos a seguir leyendo, aquí mismo, el 5 dice, y el Señor puso, aquí en el 17:5, y el Señor pues afirmó el reino bajo sus manos, y todo Judá trajo tributo a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores. 6, y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. 7. En el año tercero de su reinado envió a sus oficiales Ben-Ahí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. 8. Y con ellos a los levitas, Semaías, Natanaías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías y Tobías, y Todadonías, levitas, todos con estos los sacerdotes Elisamat y Jorán. Ellos enseñaban en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. 10. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras. Y el 10. Y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no hicieron guerra contra Josafat. Y algunos de los filisteos trajeron presentes y plata como tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaño, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. 12. Josafat se engrandeció más y más y edificó fortalezas y ciudades de almacenaje en Judá. 13. Y tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén. Josafat fue un hombre muy rico, que parecía que lo tenía todo. Incluso tenía también al Señor, hermanos. Él empezó a poner toda la confianza en el Señor. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando viniera la lucha, la situación contra él tenía que estar fortalecido. Vemos que Josafat, lo primero que hace, empieza a fortificar las ciudades. Que estuviera bien, con gente de guerra, que estuviera bien armado. En dado caso que viniera algo, no estaba en guerra, pero más sin embargo, se empezó a conducir tan bien delante del Señor, que el mismo Señor lo empezó a proteger, hermanos. Cuando tú y yo empezamos a hacer la voluntad del Señor, no habrá quien te habrá o que te haga guerra que no salga el Señor a defenderte. El Señor siempre va a salir, hermanos, y muchas de las veces va a haber pruebas, va a haber luchas en nuestras vidas, pero el Señor siempre estará a ti, estará atento a tu clamor cuando tú le gimas, le llores y le implores al Señor. ¿Cuántas veces has mirado milagros en tu vida? Muchos. Yo sé que todos hemos visto milagros de una y muchas maneras. Es por la pura misericordia del Señor. El Señor hasta el día de hoy sigue haciendo milagros en nuestras vidas. No es que es casualidad que hoy pasó esto. Siempre el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Dios es Dios y Dios siempre va a estar atento a nosotros, hermanos. Es cuestión de que nosotros solamente le busquemos de verdad, de corazón. Busquemos todo lo que Él dice en su palabra. Cuando nosotros verdaderamente busquemos del Señor, de verdaderamente, como dice su palabra, podemos mirar
muy de cerca y palpar esas bendiciones que el Señor nos tiene. Pero cuando nosotros decidimos no querer seguir al Señor, es ahí, hermanos, donde empezamos a ver que todo nos estorba. Es ahí. Si le has entregado la vida al Señor, no te olvides de seguirte consagrando al Señor. Si aún no lo has hecho, entrégasela, que es la mejor decisión que puedes hacer en tu vida. No hay mejor decisión que doblar las rodillas delante del Señor y el Señor te va a recompensar. Pero es cuestión de que tú y yo aprendamos a buscar como Josafat. Lo primero que él hizo, él podía tener todo, pero él empieza, primero que nada, andando en los caminos de David. Para entender un poco más, y yo creo que la mayoría sabemos quién es David, vamos a dar una repasada a Primera de Samuel. No me pierda Crónicas porque vamos a regresar, Segunda de Crónicas, y vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 13 y 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, el 13. Y Samuel dijo a Saúl: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. 14. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como jefe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te había ordenado. Para entender un poco, ¿verdad? Vemos que Saúl era de la tribu de Benjamín, no era levita, por lo cual no le pertenecía hacer holocaustos, y él se adelantó porque Samuel no llegaba. Y entonces ahí es una parte de lo mucho que ya venía haciendo mal, que le dice el Señor le quita el reino. Aún no había sido desechado directamente del Señor, pero el Señor le quita el reino y se lo da a David. Por eso dice que David, lo vamos a ver en más de una escritura que dice que se movía conforme al corazón del Señor. Porque David, por eso le decía que nos vamos a enfocar en las cosas buenas que hizo David. David empieza, y el Señor antes de que lo ungiera como rey, ya sabía quién era David. Y sabía todo lo que iba a hacer David. Sabía que se iba a equivocar, sí sabía. Pero más sin embargo el Señor da esa oportunidad. Esa oportunidad que nos da cada uno de nosotros. En nuestros errores nos da esa oportunidad del Señor de poderlos recomponer. En las situaciones difíciles el Señor nos da esa oportunidad. Cada día que uno tiene la bendición de poder estar vivo, hay esperanza para el vivo. Entonces nos damos cuenta que David se movía conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Por las cosas que él hace, cómo se doblegaba delante del Señor, cómo buscaba de Dios. ¿Hacia dónde iba David? David empezó muy bien. Y David hizo tantas cosas. Para mí es uno de los más grandes reyes. Por eso yo siempre había pensado que David pues ya había sido una persona adulta cuando empieza a reinar. Pero vemos que desde el momento en que el Señor lo elige, empieza muy joven. Y David muy joven empieza. Una de las pruebas más grandes que yo creo que vamos a tocar ahorita el tema, ¿verdad? Es cuando empieza y vence al gigante. Era un joven contra un guerrero. Vamos a ir más adelante precisamente a esa escritura. Primera de Samuel 17. Yo creo que la mayoría ya nos conocemos de esa porción. Pero el Señor nos quiere recordar acerca de este pasaje bíblico para que lo vayamos, no nos olvidemos de la palabra del Señor. Primera de Samuel 17.
solamente el 26. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús el 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David no iba como ejército, como le decía un principio, sino David solamente les llevaba la comida a sus hermanos y al rey. Pero él escuchó cuando el filisteo salió después de 40 días y les dijo que salieran a pelear con él. Los empieza a retar. David me llama la atención al finalizar que dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Desde el momento que David escucha eso, él sabe que es ejército del Dios viviente. Él se da cuenta que hay algo que no se puede, como que no encaja con lo que el filisteo dice. Lo tenían enfrente, prácticamente el enemigo ya se les había metido. Pero él no se acobardó con esas palabras del filisteo, sino más bien yo miro un varón aquí valiente, un varón que no se intimida por lo que dice el enemigo, sino que está dispuesto a salir a la batalla, sin importar que está mirando a todo el pueblo que está intimidado, porque todos veían a aquel y hablaban del filisteo, de aquel gigante, mas no hablaban de la victoria. Y yo veo aquí a un David que no se asusta, y cualquiera puede decir: hermano, era un joven, por eso. No, es que David miraba la victoria. David no miraba la derrota. David no estaba mirando al gigante, al problema. Él miraba la victoria. Por eso él dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Él no dijo: yo vengo en mis fuerzas y yo lo voy a derrotar. Él no dijo eso. Cada vez que vemos que a David va con Saúl, después de ahí le refieren esas palabras a Saúl y le empieza a decir Saúl. Otra de las cosas que llama mi atención es que Saúl le dice: tú no vas a poder. Él ha sido un guerrero, tú eres un joven, tú no tienes experiencia. Mas sin embargo, David contesta de una manera totalmente diferente y le da una explicación acerca de que él, es cierto, no estaba en el ejército, pero sí era un pastor de ovejas. Y le empieza a platicar y a hablar y a decirle su situación de que él había enfrentado a leones y a osos. Y dice: y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, aquel que me ha librado de la mano me ha librado del león y del oso, me librará de este filisteo incircunciso. De esa manera, Saúl le dice: ve y que el Señor esté contigo. Nunca se asustó por aquello, sino todo lo contrario. Parece que David, cada reto para él, era que el Señor estaba con él. Por eso yo creo que fue el primer reto para David, que fue uno de los más grandes. Después de eso le vinieron muchos, pero fue uno donde David tenía que salir. Alguien lo tenía que hacer. Tenían que quitar la vergüenza de Israel. Un joven que no tenía experiencia, que parecía que desde que lo fueron a ungir como rey, lo hicieron a un lado. Ahora vemos que le dicen que él no puede, pero él dice: no, yo sí puedo, porque sé que el Todopoderoso, el Dios de Israel, me puede dar la victoria. Solamente así, hermanos, confiando en el Señor, nos puede dar la victoria. Si confiamos en nuestras fuerzas, jamás podremos lograr las victorias, pero cuando confiamos en el Señor, podemos palpar las victorias de Dios. Él nunca se amedrentó. Fíjense, vamos a pasarnos un poquito más aquí mismo en el 17, el 36 y el 37. Capítulo 17, versículo 36 y 37 dice así en el nombre de Jesús. El 36: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. 37. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras
del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor esté contigo. Solamente sabía David que había alguien que lo podía librar, y era el Señor. Solamente hay alguien que te puede librar de tu lucha y de tu batalla, de tu situación que estás pasando, y se llama Jesús. Solamente hay que clamar a Él y Él te librará de tu batalla. No hay otro Dios más poderoso que no se llame Jesús, aquel que murió en la cruz por ti y por mí, aún sabiendo que no le serviríamos a un principio, aún sabiendo que no tendríamos salvación, aún sabiendo que solamente Él nos podría salvar, dio la vida por ti y por mí. Es el único, hermanos. No hay otro Dios que te pueda llevar a la salvación. No recurramos a alguien que simple y sencillamente nos escucha, pero que no va a hacer nada por nosotros. Usted y yo que decimos conocer al Señor, tenemos al Todopoderoso, el cual te puede librar de tu situación. ¿Qué importa lo que te digan? Lo que importa es la decisión que nuestro Señor Jesús va a hacer en tu vida. Es lo único, hermano. No confiemos en el hombre. Por eso abríamos con ese pasaje bíblico, de que no confíe, que bendito aquel varón que confía en el Señor. Aún en tus situaciones difíciles, ahí está el Señor. David sabía que era una situación bien difícil, pero que aquel filisteo no se estaba metiendo con el pueblo de Israel, se estaba metiendo directamente con el Dios viviente. Tú como padre, y es un ejemplo que te doy, mi hermano, tú como padre, si alguien se mete con tu hijo, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? Es lo mismo, el Señor cuando se meten con su pueblo, sale a la defensa de su pueblo. Porque es tan grande el amor del Señor que te protege, mi hermano. Es eso exactamente de lo que te hablo, de un Dios viviente. No desmayes en tu corazón. No importa tu situación, ahí está el Señor. Aunque tú creas que estás solo, no estás solo. Eso es el enemigo que te hace creer que estás solo. Pero el Señor es el que te da la bendición. Del Señor son las batallas. Vamos a seguir más adelante, mire, aquí mismo en el 17, pero ahora nos brincamos al 45 y al 46. Primera de Samuel 17, 45 y 46. ¿Lo tenemos, iglesia? Y dice así en el nombre de Jesús. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. 46. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 47. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. Tu batalla y mi batalla, hermano, no es tuya. No nos queramos quedar con algo que no es de nosotros, sino es del Señor. Es ahí la única manera, hermanos, como David pudo vencer. Hay algo bien importante que también llamaba mi atención, es que dice que le va a cortar la cabeza. ¿Sabe que David no llevaba espada? ¿Cómo le iba a hacer? El Señor proveerá. Era tan grande, hermanos, la fe, la confianza que tenía David, que él sabía que de alguna manera sus palabras que él decía, el Señor las respaldaría. Y así fue, hermanos. Si usted, yo sé que usted le puede leer, más no leemos todo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que hay ciertas cosas que de repente David decía cuando está enfrentando, y que dices, ¿cómo le iba a hacer? Cualquiera pudo haber dicho, oh, te estás jactando. No, era la confianza que tenía en el Señor.
Es ahí donde David tenía una grande confianza hacia el Señor, que sabía que aunque era muy joven, el Señor estaba con él. Aunque seas muy joven, mi hermano, si le entregas la vida al Señor, el Señor estará contigo. En cualquier decisión que tú quieras tomar, si buscamos del Señor, ahí está el Señor. No es la única vez que habla un pasaje bíblico de los jóvenes. Solo es cuestión de que verdaderamente el joven se atreva a romper ese miedo y a enfrentar cualquier situación, y el Señor lo respaldará siempre y cuando busque del Señor. No sé cuál sea tu miedo o lo cual no quieres dar ese paso, atrévete, pero siempre y cuando invocando al Señor, como lo hizo David. Yo estaba tratando de investigar, ¿verdad?, cuántas veces fue cautivo David. Y al parecer no encontré una cita bíblica, ¿verdad?, donde dijera que David lo llevaron prisionero. Sino sí huyó, lo vemos, ¿verdad?, en varias ocasiones de que haya huido. Pero no encontró un pasaje bíblico, quizás esté equivocado, ¿verdad? Y alguna vez el Señor me habla de entendimiento, ¿verdad? O algún hermano me diga que sí estuvo cautivo. Pero no encontré. Esa es la confianza de tener hacia el Señor, de que el Señor te va a respaldar. Cuando verdaderamente buscamos del Señor, le creemos a su palabra, el Señor te va a respaldar. El Señor te va a guiar, porque no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Y el Señor está con su pueblo. Vamos a ir a la otro rey, hermanos, que también vamos a regresar a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Del 1 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 4, en el nombre de Jesús. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los amonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Arán y de Aquís. Están en Eserón, Tamat, es decir, en Gadi. 3. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. 4. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y ahí nos detenemos. Pero a un principio, cuando estábamos leyendo en Segunda de Crónicas, del 17 al 4, vemos que Josafat lo primero que hizo, puso un gran ejército. Pero ahora vemos que cuando mira que tenía mucho dinero, ¿verdad? Y le dieron muchos regalos y todo, lo tenía todo. Vemos que estaba buscando del Señor, pero ahora vemos que le anuncian o le dicen que viene un ejército contra él y dice que tuvo miedo. Pero si estaba buscando del Señor, si trató de instruir al pueblo en el Señor, entonces ¿qué estaba pasando con él? Es que lo que pasa, mi hermano, que aunque vengamos a la iglesia, eso no lo es todo, sino en todos los días deberíamos de buscar del Señor. Eso no quiere decir que porque él ya había reforzado y tenía muchos alimentos y se pudo haber amurallado para que el enemigo no viniera, lo primero que él hace es que tuvo miedo y busca directamente del Señor. No se confió solamente por lo que él había hecho, sino sabía que todos los días había que buscar del Señor. Para tomar cualquier decisión, había que tomar
esa decisión, pero primeramente buscar al Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. No solamente venir a la iglesia y decir, hasta aquí llegué, sino buscar todos los días del Señor. Esa es la única manera como podemos ver la bendición del Señor. ¿Cómo podemos ver que el Señor hace milagros en nuestras vidas? Para que podamos específicamente darnos cuenta de todas las maravillas del Señor, hay que buscarle. Si no lo reconocemos, jamás nos daremos cuenta de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Mire, vamos a seguir más adelante para ver cómo termina Josafat. Aquí mismo en el 20, pero ahora va a ser el 17 y 18. Capítulo 20, versículo 17 y 18. Dice así. Perdón, vamos a regresar un poquito, vamos a leer del 11 al 14 para entender un poquito más. Aquí mismo el 20, pero les dije al 17, regrese ahí en la misma página, en la misma hoja, al 11. Dice así, en el nombre de Jesús: mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posición de que nos diste en heredad. 12. Oh Dios nuestro, no juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. 13. Y toda Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Algo que me llama la atención cuando dice Josafat en su oración, no sabemos qué hacer. Eso a mí me llamaba mucho la atención, hermanos, porque tenía un problema muy grande. Dijo, pero no sabemos qué hacer. Pero sí sabía que había alguien que sí podía hacer mucho por él. Y esto te voy a pasar el mensaje. ¿Algún día te has sentido que tienes que tomar una decisión y no has sabido qué hacer? Yo creo que la mayoría en más de alguna ocasión hemos estado en situaciones difíciles y que de repente no sabemos qué hacer. Pero es que hay que clamar al Señor. Me llama la manera de cómo Josafat lo que hace en esa situación. Dice, no sé qué hacer, Señor. Necesito tu guianza. Es exactamente lo que necesitamos nosotros, la guianza del Señor. Cuando tú y yo no sepamos qué hacer, hay alguien que sí sabe tomar una decisión por ti y se llama Jesús. A Él tenemos que buscar, hermanos. Dijo Josafat, estoy en un problema. Ya viene el enemigo. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Él no confió en que tenía un gran ejército. Él no confió que había fortificado todo, sino lo primero que hizo, buscar al Señor. Y su nobleza que me llamaba la atención es que le dijo, Señor, no sé qué hacer. Estoy muy preocupado, no sé qué hacer. Como rey tenía una grande responsabilidad. Pero curiosamente va el pueblo, y no solamente el pueblo, sino aún los niños y toda la gente fue y se reunió a buscar del Señor. Eso habla mucho, hermanos, de que en momentos difíciles no nos enfoquemos en la situación que estemos pasando. Enfoquémonos en el Señor. Es ahí donde podemos ver la victoria. El Señor va a pelear tu batalla, pero debemos de buscar primeramente al Señor. Fíjese, dice, no sabemos qué hacer, pero brínquese ahora sí al 17. Del 17 y 18. Capítulo 20, 17 y 18 dice así en el nombre de Jesús. La respuesta del Señor. No necesitas pelear en esta batalla. Apostaos y estar quietos y ver la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os acobardéis.
salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. 18. Josafat se inclinó rostro en tierra, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y aquí le dice el Señor, no te preocupes, mía es la batalla, mía es la batalla, tú no tienes que pelear. Pero entonces, Señor, ¿para qué me llevas? Para que veas la bendición, qué es lo que yo voy a hacer contigo. Es exactamente, le dice, sí vas a salir, pero estarte quieto, pero la batalla es mía. Ustedes no van a pelear. Se reunió el ejército y todo, sí, pero nada más vas a ir a ver, a observar qué es lo que yo hago, cuántas maravillas yo tengo para ti. Esa es la única manera que podían ganar la batalla. Venía una grande multitud, sí es cierto, pero para el Señor, Dios Todopoderoso, aquel que tú y yo le sirvemos, no hay nada imposible. La batalla no es tuya, mi hermano, la batalla es del Señor. Es eso exactamente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. No te quieras quedar, no me quiera quedar con algo que no me pertenece. Ahí está el Señor. Los llevó solamente para que observaran. Fíjense más adelante lo que dice. Dice en el 24. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. 25. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluso mercaderías y vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían llevar. Y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. 26. Al cuarto día se reunieron en el valle de Baraca, porque ahí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle Baraca hasta hoy. Ellos solamente fueron a recoger la bendición. Lo que momentos atrás parecía un desastre, hermanos, al final estaba la bendición. Y no movieron ni un solo dedo. Simple y sencillamente clamaron al Señor. El enemigo estaba ahí, sí era cierto, pero es más grande el Señor, hermanos. Es mucho más grande el Señor que tu situación. Solamente clamaron al Señor. El Señor le dijo, vas a ir como espectador, no vas a mover ni un dedo. Yo soy el que te va a dar la victoria. El Señor no solamente les dio la victoria, les dio un grande botín que les llevó 3 días para recoger todo. Así es el Señor de bueno con su pueblo. Así el Señor sabe bendecir al pueblo. Lo que en momentos difíciles parece tan difícil, al finalizar, hermano, tienes una grande bendición. Al finalizar, vemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. Ha hecho milagros, ha hecho muchos milagros. Hasta el día de hoy, porque sigue siendo Dios. No porque seamos buenos, porque la misericordia del Señor aún existe y aún está con su pueblo, mis hermanos. Así es que el mensaje es que si tú estás pasando por una situación difícil, el Señor está peleando tu batalla. No te desesperes, no desmayes, porque el Señor te va a bendecir, como lo hizo en esta ocasión. Le dio la batalla, pelearon la batalla, no la pelearon, el Señor peleó por ellos. Con David fue lo mismo, hermanos, fue el Señor el que lo venció, no fue David, sino fue el Señor el que venció al filisteo, porque se metió con el pueblo del Señor. Hermanos, el mensaje es que si tú tienes una situación muy difícil, el Señor está contigo. Créelo por fe y el Señor te quiere bendecir.